Bueno, quizás ustedes no lo conocen, ¿no? Él está siempre detrás, por supuesto. Es uno de los gerentes de Canal 4, el padre, diríamos hoy, de dos de los jóvenes que ya están llevando adelante esta empresa. Y es el doctor Claudio Jacquet Matillon, francés él. ¿Cómo está, Claudio? Así bienvenido. Es, hijo de francés. Hijo de francés. Esto, el 14 de julio, me imagino que es una fecha simbólica, ¿o realmente fue un 14 de julio? No, fue un 14 de julio que en homenaje a mi padre, a la nacionalidad de mi padre, decidimos arrancar ese día, en un 14 de julio, con este emprendimiento. ¿Y cómo fue arrancar? ¿Qué fue arrancar? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Y cómo nació un proyecto tan ambicioso como lo es un canal de televisión? Bueno, es una larga historia. Sí, bueno, es una larga historia porque en realidad son 29 años de televisión, pero son 50 años de esta empresa. Claro. Porque nosotros, mi padre, allá por los años 1960, en Libertador General San Martín, tenía un negocio de artículos para el hogar, sí, electrodomésticos. Sí. Y decidió poner una sección de venta de discos. Ajá. Entonces, con motivo de la venta de discos, que requiere mucha difusión, el dueño de la propaladora que había en esa época en Libertador San Martín, que era el señor Miguel Buendía, sí, vino al negocio de mi padre y se lo ofreció en venta a la propaladora. Y mi padre, con gran visión comercial, la compró. Claro, claro. Con el correr del tiempo, la propaladora se hizo más importante que el negocio de artículos del hogar, porque pasó a ser un verdadero medio de comunicación, claro, en esa zona. Estamos hablando de más de 50 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, claro. Discos a pasta y bueno, todo. Sí, entonces empezamos a trabajar con la propaladora hace 50 años. Algo que todavía se usa a veces, ¿no? Sí. Manifestaciones más que nada. Claro, las propaladoras eran los parlantes en la calle, que se ponía antes. Los pregoneros. Los pregoneros, ¿no es cierto? Los parlantes sobre los autos circulando por la ciudad, que todavía hay algunos modelos acá, algunos ejemplos de eso. Pero su papá, ¿nació en Francia o ya nació acá? Mi padre era francés. ¿Y a qué edad se vino? Y mi padre se vino a los 46 años. Ah, grande ya. Ya vino. Sí. Bueno, nosotros entonces trabajamos durante mucho tiempo en Ledesma, Libertador San Martín. La propaladora Publicidad City se llamaba. Era el órgano de difusión de los comunicados municipales, de todo el acontecer de que hoy en día lo hacen las radios. ¿No es cierto? Es decir, esa actividad una radio hoy en comunitaria. Día, exactamente, una radio comunitaria, digamos, abierta. Claro. Y bueno, como bien lo dijiste al principio, esta es una empresa familiar. Claro. Sigue siendo familiar porque es mis dos hijos y yo. Entonces, ahí antes era mi madre, que lamentablemente falleció. Pero ella se puso al hombro de su papá, digamos, los dos juntos. Entonces, como es una empresa familiar, un poco contar la historia del Canal 4 de Unicable es contar la historia de la familia Jacquet. Claro. Entonces yo me fui a estudiar a Córdoba. Abogacía. Y me recibí en Córdoba. Y cuando volví recibido a mi casa paterna, era hijo único, tuvimos que tomar una decisión. O seguíamos viviendo en Ledesma, en Libertador San Martín, o veníamos a Jujuy. Entonces, un poco pensando en un mayor campo profesional, decidimos trasladarnos a Jujuy. Claro, y por supuesto que al venir a Jujuy no podíamos poner los parlantes en la calle, ¿no? Claro. Entonces pensamos en otra forma de explotación y ahí surgió el negocio de la música ambiental. Claro. Es decir, y la empresa se llamaba Music House Jujuy. Sí, que hasta el día de hoy claro, y que sigue manteniendo el nombre al que le hemos agregado TV, ¿no es cierto? TV. Bueno, entonces... ¿Y esto en qué año estamos hablando cuando se vienen a San Salvador? Y estamos hablando al final de los 70 y comienzo de los 80. Claro.
¿no? Claro. Bueno, trabajamos durante mucho tiempo así, acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Fue un emprendimiento pionero porque fue el primer servicio de radiodifusión paga Claro. que hubo en la provincia de Jujuy. El Es decir, primero, porque nosotros vendíamos un servicio de música a cambio de un abono mensual. Sí. Es similar a lo que es hoy la televisión. Nada, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces así empezamos a trabajar y fue tan antigua ese emprendimiento que ni siquiera en esa época había la ley de radiodifusión. Claro. La ley de radiodifusión vino después. Sí, sí, en los 80 y pico. En los 80. Claro. Entonces nos visitaron la gente del originario CONFER, que era el Comité Federal de Radiodifusión, Sí. y nos dijeron que lo que nosotros hacíamos necesitaba encuadrarse dentro de la nueva ley de radiodifusión. Claro. Y bueno, presentamos toda la documentación, todos los papeles y nos dieron nuestra primer licencia de radiodifusión para música ambiental, audiofrecuencia se llamaba. Claro. Bueno, empezamos a trabajar ya siendo licenciatarios de servicios de radiodifusión y la misma ley hablaba de que el circuito cerrado de audiofrecuencia o música ambiental Sí. era igual a el de televisión por circuito cerrado. Entonces decidimos emprender una ampliación de nuestras actividades hacia la televisión. En algo que eran totalmente nuevos ustedes. O sea, En algo que tenían era... empezar a investigar. Claro. Entonces yo vi que en ese momento el emprendimiento era ambicioso, era grande, era Claro. importante. Y yo pensé en buscar socios para acompañarme en un emprendimiento que requería de mucho esfuerzo y de mucha inversión. Y curiosamente le ofrecí participar a varios empresarios de Jujuy Sí. y nadie lo vio, nadie me quiso acompañar. Qué ¿no? tema, ¿no? Para empezar. Bueno, y yo tenía una visión clara de cómo era la forma de esta explotación, Sí. yo decidí emprenderlo solo. Sí. Usted se tenía fe totalmente. Yo por lo menos tenía claro qué era lo que había que hacer. Claro. En esa época vivía el señor Pérez Paz, Claro, que era uno de los fundadores de Radiovisión Jujuy, y Pérez Paz, Bebo, él decía que nosotros éramos gente del oficio, ¿no? Es decir, porque ya veníamos con una experiencia previa para este tipo de emprendimiento. Ejerciendo. Y bueno, empezamos con grandes esfuerzos, ¿no es cierto?, de una empresa chiquita, porque la música ambiental en esa época era chica, bien chiquita. Claro. Y empezamos a trabajar en el tema de la televisión. Hemos pasado momentos buenos y momentos malos, durísimos. Seguro. ¿no? Pero gracias a Dios y con el apoyo de la comunidad de Jujuy que aceptó nuestra propuesta, porque nosotros entendemos que supimos interpretar lo que la gente quería. Sí. Continuamos trabajando y desarrollándonos. Sí, eso fue en el año 86 cuando comienza. En el ¿no? año 86 empezó la explotación. Sí. ¿Y cuántos canales, cuántas frecuencias había en ese momento? Bueno, en ese momento había, era el canal 7 de aire, Claro. había salido ya otro cable que era el canal 2 y éramos nosotros que también había que identificarlo por el número de la frecuencia en que les tocaba. nos tocaba. Entonces, bueno, a nosotros nos tocó la frecuencia 4. Sí. Entonces arrancamos, eran 3 canales en ese momento, el 2, el 4 y el 6 y el 7. Bueno, y así empezamos a trabajar. La gente sintió un gran beneplácito de tener más alternativas televisivas. Claro. Y con el correr del tiempo era muy gracioso porque nosotros, para pasar los canales de Buenos Aires... Claro. ¿Qué pasaban ahí? ¿Canal 13, Canal 9? Los 5 canales de Buenos Aires que los grabábamos. Es decir, los grabábamos en Buenos Aires y los pasábamos en diferido una semana. Ah, ¿no? Las noticias. Entonces era todo un tráfico de videocassette con la programación de los canales de Buenos Aires. Y después vino el advenimiento de los satélites.
Claro. Con lo cual cambió la historia. Sí, sí. Ya empezamos a tener señales directas. Claro. Y no solamente las señales de Buenos Aires, sino que también la del resto del mundo. Claro, ahí hubo... Como todo el mundo hoy le parece lo más natural ver México, ver Estados Unidos, ver... Sí, es pero decir, había una época en que no, era Argentina y nada más. Era Argentina Claro. y nada ¿Cuándo fue esa más. explosión de la televisión digital? ¿A fines del siglo, digamos? No, todavía no había nacido la televisión digital. Claro, en esa no época. satelital, digo. No, la satelital. Sí. Y la satelital fue a mediados de los 80, casi en los 90. Claro. ¿No? Y bueno, eso significó agregar muchísima cantidad de canales, Sí. porque se posibilitó el tener en forma directa y con una gran calidad técnica Sí. las señales del resto del mundo. Ujú. Bueno, eso hizo que la gente empezara a tener mayor satisfacción, porque justamente Claro. la televisión por cable nació en Estados Unidos como una respuesta a la necesidad de la gente de tener distintas alternativas para ver. Es decir, estaban los que querían ver los chicos los dibujos animados, las mujeres las novelas, los hombres el deporte, estaba quienes le interesaban los documentales, y así se fue segmentando la Y oferta. apareció el famoso zapping, ¿no es cierto? Porque Claro. antes uno ponía Canal 7 y veías toda la programación que te proponían. Entonces, así empezamos, y eso significó cada vez más un crecimiento sostenido. ¿Cómo fueron los primeros abonados? ¿Qué sensación cuando tuvieron? ¿Se acuerdan quiénes fueron los primeros que contrataron el servicio? ¿O era gente que ya los venía siguiendo con la radio difusora? Bueno, nosotros, yo me voy a acordar de los primeros abonados que tuvimos en Jujuy en música ambiental, que fue en el restaurante Chunquín. Sí. ¿No? Porque nosotros, cuando las primeras oficinas de la empresa estaban en Otero y Belgrano, en el edificio Colche. Y bueno, y de ahí empezamos a tirar los cables y a poner los servicios. Y el primer servicio que hubo fue el del restaurante Chunquín. ¿no? O sea que los tienen el recuerdo, claro. Totalmente. Bueno, y después fue incorporándose muchísima gente. Sí, ¿no? claro. Muchísima gente. ¿Cuándo empezó el cambio de decir, bueno, empezamos a crecer, ya tenemos que contratar gente profesional, periodistas? ¿En qué época se fue dando esto de empezar a tomar mano de obra especializada? Bueno, es buena la pregunta, porque ese crecimiento tecnológico y ese crecimiento, digamos, comercial, implicó la necesidad de contar con gente idónea, adecuada, para dar respuesta a las necesidades que este emprendimiento necesita. Entonces empezamos en esa época no había gente formada. Era el oficio, ¿no? Más que nada. Es decir, la gran mayoría de la gente que vino acá era gente que recién empezaba y que aprendió el oficio. Sí, aprendió haciendo. ¿No? Es decir, nuestra empresa se transformó en una suerte de escuela. Sí, seguro. ¿No? Sí. Porque inclusive hubo gente que trabajó con nosotros, aprendió la televisión y como la vida es dinámica, fueron a trabajar a otros lugares. Inclusive hubo gente nuestra que fue a trabajar a Rosario, a Buenos Aires. Claro, y que se destacaron en Es decir, otros lugares esto sirvió como una forma de aprender. Sí. Y bueno, al hacerse cada vez más compleja la actividad, fuimos incorporando más gente claro, buscando las necesidades de los recursos humanos. Los recursos humanos eran necesarios, entonces llegamos a formar un plantel de gente muy profesional, muy capacitada, y que es la que hoy en día da respuesta a este trabajo. Sí. ¿No? Y en su época, cuando usted comienza con todo esto, estaba, bueno, el padre, la madre y usted. ¿Qué rol tenía cada uno? ¿Qué hacía su mamá, por ejemplo? ¿Qué hacía su papá y qué hacía usted? Bueno, mi padre era un hombre anciano, ¿no? Mi padre no llegó a ver la televisión, ¿no? Claro. Él no la llegó a ver, era mi madre y yo. Y bueno, mi madre tenía mucha experiencia comercial y yo también colaboraba en eso. A mí la profesión de abogado me sirvió porque el mundo de hoy, el mundo empresario de hoy es muy complejo, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces hacía falta
manejarse de acuerdo a las Los normativas marcos legales claro. y todo eso. Y entonces, bueno, y no solamente éramos nosotros, contratamos gente idónea, ¿no es cierto? Claro. Gente, contadores, técnicos, ingenieros. Sí, es el secreto, uno no puede hacer todo, sino... No, por va al supuesto. fracaso, Por digamos, supuesto. hay que crecer. Doctor, me encanta esta charla, me encanta conocer el corazón de Canal 4. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos y seguimos conversando. Ya ¿Cómo no? venimos. Tiempo de televisión, estamos con el doctor Claudio Yaqué, uno de los propietarios de Canal 4. Estamos de aniversario, estamos festejando los 29 años de esta empresa pionera, siempre adelante, ¿no? Siempre dando el ejemplo para muchos que van siguiendo y van imitando muchas cosas, porque también hay que animarse a invertir, doctor. Usted podría haber dicho, nos quedamos con esto, ponemos la cámara, que salga un programa como sea, y sin embargo siempre apostaron a la calidad, sabiendo que la calidad muchas veces es un gasto o una inversión enorme. ¿Cómo se toma esa decisión de querer dar lo mejor? Porque realmente es toda una decisión empresarial, ¿no? Una responsabilidad también empresarial. Eso también tuvieron que ver, por ejemplo, sus hijos cuando se vienen a Jujuy. Bueno. ¿Cómo fue la segunda etapa ya con los hijos crecidos e incorporados a la empresa? Bueno, mis hijos se recibieron, el mayor, Gastón, se recibió de licenciado en Administración de Empresas y José Luis, el menor, licenciado en Publicidad. Claro. Por supuesto de que la venida de ellos significó para mí un enorme alivio porque ocuparon puestos importantes Sí. que desde ese momento a la fecha la empresa creció muchísimo más. Sí. Pero hago una pregunta antes. ¿Ya se hablaba en casa cuando los chicos iban a estudiar si querían seguir con la empresa o alguno dijo, no, yo quiero hacer otra cosa, no quiero tener nada que ver? ¿O ya se sabía esto? ¿Cómo Bueno, era el...? por lo general los hijos varones tratan de seguir lo que hace el padre. Sí, es muy ¿no? común. Entonces... Ya era como sabido que ellos querían claro. ser parte. Y bueno, ellos vivieron y mamaron la actividad empresaria. Claro. Es decir, ellos desde niños vieron lo que era el comercio, las empresas y lo heredaron, ¿no? Sí, y hoy en día lo están aplicando en su actividad. Ya son hombres, ya Gastón y José Luis ya están casados. Con hijos. Gastón tiene tres hijos, José Luis espera uno. Entonces, ya ellos están de lleno y son los que están manejando actualmente la empresa. Sí. Yo sigo, pero un poquito al costado. Ajá. Opina, asesora. Por supuesto. ¿La última por supuesto. palabra? ¿Quién la tiene? No, nosotros es muy gracioso porque tenemos un directorio familiar. Sí. Entonces nuestras reuniones de directorio se hacen en cualquier lado. Claro. De repente estamos en la casa y desayunando. estamos hablando de la empresa. ¿Y se puede dividir los temas? Porque veo muchas empresas familiares que solo hablan de trabajo. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, esta actividad, esta empresa, es muy compleja. Sí. Entonces, hemos hecho una especie de división de trabajo. Perfecto. ¿No? José Luis, el más chico, maneja todo lo que es el Canal 4, toda la producción, toda la parte de comunicación. Gastón maneja la parte administrativa y financiera. Sí. Y yo les doy el asesoramiento desde lo mío, de la experiencia empresaria y desde el marco legal que hace falta. Sí. Ahora, yo digo, debe ser muy loco cuando en una empresa que uno gestó, ya debe haber empleados que usted ya ni conoce. O sea, bueno, le conozco la cara, pero ya ¿cuántos empleados tiene la empresa? Bueno, hoy en día la empresa tiene en relación directa más de 150 empleados. Wow. Y en relación indirecta, es decir, otras Que brindan empresas que trabajan servicios. para nosotros, otro tanto. Es decir, Claro. esto se constituyó en una fuente de trabajo. Pero por supuesto, importante. Importante. Dijo usted que hubo momentos difíciles en la empresa. Sí. ¿Cuáles fueron esos momentos? Bueno, hubo momentos en que tuvimos que, es decir, la situación económica del país a veces fue fluctuante. Entonces, a veces teníamos la época de los bonos, los Sí, bonos provinciales, que nosotros teníamos que pagar la programación en dólares y acá Después no había ni pesos. circulaban los bonos en reemplazo de los pesos.
Es decir, toda una serie de circunstancias que fueron llevando a que el panorama se hiciera difícil, pero gracias a Dios, con mucho esfuerzo, logramos salir adelante. Nunca hubo una de decir, che, cerramos, jamás. No. Nunca. No. Y yo me siento muy tranquilo y muy contento de haber podido mantener la empresa familiarmente, Claro. es decir, sin incorporar gente de afuera. Claro, es algo que manejan ustedes. Algo que manejamos nosotros. Bien, háblenos un poco de la tecnología que hoy tenemos, qué es lo que está ofreciendo el canal, en qué se ha invertido, porque de verdad le digo, por ahí llega gente de Buenos Aires, de otros lugares, nos dice realmente lo que es la estética, la artística, la calidad de las cámaras, la escenografía, están todos muy impresionados para hacer un canal del interior, que por ahí muchas veces se lo desprestigia como si fuéramos menos y en realidad se hace un trabajo impecable. ¿Qué tenemos hoy para ofrecerle a la gente? Bueno, llevar adelante un canal de televisión en la época que se vive implica que cuando el televidente prende la televisión y ve el canal de Jujuy y después cambia a uno de Buenos Aires, no tiene que notar un salto brusco, Total, claro. ni decir, uy, pobrecito Jujuy, y qué bueno los porteños. Claro. Nosotros sabíamos de que la televisión tiene que tener un nivel de calidad, porque lo que nosotros transmitimos tiene que ser de calidad. Porque para eso la gente paga un abono mensual y espera de nosotros un servicio que sea el adecuado. Entonces, para eso había que invertir y tener un buen equipamiento. Claro, es fundamental. Y nosotros le hemos dado mucha importancia siempre al canal propio, al canal local. Sí. Porque esto es Jujuy. Aquí lo que nosotros mostramos es Jujuy. Y es lo que va a ser nuestra historia. Y ahora, con el advenimiento de Internet, ya no solo lo que nosotros transmitimos se ve en Jujuy, sino que se ve en cualquier lugar del mundo. Sí, instantáneamente, simultáneamente. Entonces tenemos que dejar a Jujuy bien posicionada. Inclusive cuando son la mayor fiesta, digamos, de los jujeños, que es la fiesta de los estudiantes, nosotros siempre hemos hecho muchos esfuerzos para que nuestras transmisiones sean de primer nivel. Seguro, y eso se ve. También, bueno, ahora se ha convertido en un multimedio, ¿no? Tenemos un diario digital, que es todo Jujuy, bueno, está también Radio City, está Canal 4, claro, lo que es Unicable, televisión digital también. Sí, bueno, este tipo de empresas tiene la particularidad que requiere de una reinversión permanente. Permanente, sí. Nosotros permanentemente, imagínense que en 29 años la tecnología cambió muchísimas veces. Sí. Entonces, usted no debe poder creer todo lo que fue viviendo, ¿no? En materia tecnológica. Es decir, no solamente desde cambiar una cámara, sino hasta cambiar los cables de la calle. Y los cables de hacerlos de mayor capacidad de transmisión y llegar a lo que es hoy la fibra óptica. Claro. Entonces, en estos 29 años nosotros hemos reinvertido en forma permanente. Sí. ¿Y usted cómo se lleva con la tecnología? ¿Es de entrar a internet, WhatsApp, celular? ¿Cómo se lleva? Bueno, por supuesto hay una cuestión generacional, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que se ayornó. Me tuve que adaptar. Claro, que se sacan selfies. Me tuve que adaptar. Y bueno... O sea que entiende el idioma. Sí, entiendo. Y le quería preguntar, ¿quién fue el creador del lema o del eslogan Canal 4, simplemente el mejor, que quedó hasta hoy? Yo. ¿En serio? Sí. No sabía. ¿Y cómo se le ocurrió? Bueno, eso forma parte de la creatividad que tenemos que tener los que estamos en este mundo, ¿no? Claro. Desde la televisión. Claro. Pero hoy, ¿por qué no? Hoy no está como eslogan, debería volver. Bueno, eso lo dice la gente. Claro, ¿no? Crecimos con eso. Es decir, la televisión y las empresas son dinámicas, entonces no podemos permanecer siempre con lo mismo. Sí. Entonces vamos evolucionando y bueno, nosotros empezamos como Canal 4. Porque en esa época era nada más que Canal 4. Después se fueron agregando más canales. Sí. Entonces, en un determinado momento dijimos de que si nosotros decimos Canal 4,
estamos hablando de 80, 100 señales. Sí. No es solamente Canal 4. Claro. Entonces ahí decidimos cambiarle el nombre. Y que sea Unicable. Y le pusimos Unicable, que es Claro. el servicio de televisión por cable. Sí. Y Canal 4 es nuestra nave insignia. Sí. Y es Y la gente los identifica. Y la gente sí. nos identifica como Canal 4. ¿Cuántos abonados aproximadamente tienen hoy? Bueno, no se dice. No se dice, pero muchísimos. Sí. ¿En la ciudad hasta dónde llegan? Bueno, en la ciudad hemos llegado a... Porque ya están en otras ciudades también. No, estamos en Guerrero. Sí. Acá en el camino al Hotel Termas de Reyes, en Mira. Guerrero. Pero digo, también Palpalá. No, eso ya va no, por- eso es, nosotros le damos la señal de Canal 4 a los canales del interior, Claro. que ellos la necesitan porque el interior tiene necesidad de saber qué es lo que pasa en Jujuy. Sí, ¿no? está en San Pedro, Claro, Libertador. sí, ellos retransmiten la señal nuestra. Claro. Y me preguntaba el tema digital. Sí. El tema digital es toda una revolución. Esto es más o menos lo mismo que pasó cuando de la televisión del blanco y negro al color. Es decir, fue un cambio sustancial. Claro, Bueno, claro. entonces la televisión digital es también un cambio sustancial porque la calidad de la imagen es notoriamente superior. Es otra cosa. Cuando uno ve digital o HD ya no quiere ver. Claro, el que ve el digital ya le cuesta volver al es otro analógico. mundo. Sí, es decir, parece 3D realmente, como que uno está metido. Claro, sí. Es impresionante. Y bueno, y ahora ya estamos, la tecnología está en 4K. Es decir, que yo ya me pierdo. Es decir, la tecnología sube todos los días, en ¿no? ascensor Sí. y nosotros vamos por la atrás, escalera. Por atrás. Pero vamos a llegar, vamos haciendo ya los quedó esfuerzos y demostrado. vamos llegando. Y bueno, ya para el año me imagino, ya para los 30 haremos gran festejo grande, ¿no? Y Otro. seguiremos festejando, ¿no? Seguro. Seguiremos festejando. Realmente es todo un desafío porque la tecnología ha posibilitado muchas cosas. El diario digital. Claro. El diario digital es un emprendimiento que teníamos que hacerlo porque la televisión genera la noticia al instante. Totalmente. Y había que darle una respuesta a esa necesidad de información que tiene la gente. Sí. Y entonces el diario digital también informa al instante. Sí, muchas veces antes que la tele, porque por ahí en los noticieros ya cuando llega la noticia ya salió en el diario. Así es. Y es así, pero se complementan. Bueno, después está también el tema Internet, que son cosas que marchan paralelas. Claro, ¿no? también tienen Claro, Wirenet. claro. Entonces, es toda esta es una actividad muy dinámica. Sí, y apasionante. Y apasionante. Yo dejé de ejercer la profesión de abogado para dedicarme full time Otro de los tantos abogados que abandonan, ¿no? Porque hay muchos abogados que después terminan con otra pasión. Depende por qué motivo, ¿no? Claro, pero yo lo hice son porque... como versátiles. Yo lo hice porque... Y sí, había un gran fundamento. Esto es un remolino que me atrapó. Y claro, seguro. Y seguramente sus nietos también algún día. Bueno, sí, después va a venir la tercera ola, que van a ser mis nietos. Ahora, todos varones. ¿Hay nietas mujeres Sí, también? sí, tengo una nieta. Bueno, Nena, bien. Una nena. Y se viene una también. Se viene una nieta. Y también viene otra en camino. ¿Viste? ¿Cómo sé? Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias por venir. La verdad que me encantó conocer su historia y seguro que hay tanto más, ¿no? En tantos años de trabajo. Hay mucha emoción. Muchas anécdotas. Algunas lágrimas, supongo, pero siempre el saldo positivo. Hay muchas anécdotas. Bueno, otro día hablamos de las anécdotas. No quiero terminar esta charla sin dejar de agradecer dos cosas. Bien. En primer lugar, el apoyo dado por la comunidad de Jujuy a esta empresa. Y en segundo lugar, al esfuerzo y a la capacidad de nuestro personal que lleva adelante este día a día de esto que es estar en la casa de cada uno a través de la información, del entretenimiento, del esparcimiento. Uno forma parte de la vida de la sociedad jujeña. Así es. Un gusto, doctor Claudio Yaquet estuvo aquí con nosotros. Tiempo de televisión. Si hablamos de televisión, por supuesto, hablamos de Canal 4.